Bueno, vamos a comenzar con la unidad 3 y las características de las poblaciones. En esta primera parte lo que quiero que veamos, por empezar, bueno, tengan en cuenta estas lecturas obligatorias, las tienen cargadas en el campus, el capítulo de Fogelman seguro que está en el campus, y el de crecimiento de la población de McNaughton también. Bueno, habíamos estado hablando en la clase pasada de la unidad 2 sobre qué eran los recursos, las condiciones y los factores limitantes. Vimos que el factor limitante es aquel recurso que si está en defecto, si está en baja cantidad, concentración, entonces el crecimiento del organismo está limitado y por ende el crecimiento de la población. También hablamos de las respuestas de los organismos al ambiente y hablamos de las respuestas y los rangos óptimos que estaban de alguna manera gobernados por una curva de Gauss. Vimos la respuesta sigmoidea, umbral y la de saturación, que estaba muy vinculada a la fotosíntesis. También hablamos de la ley de tolerancia, donde remarcamos de un rango de intensidad del factor ambiental en el cual los organismos podían desarrollarse y desarrollar todo su ciclo de vida completo sin ningún inconveniente, y de ese rango hacia valores o intensidades más altas o más bajas de ese factor, entonces los organismos no podían desarrollarse, estaban sometidos a estrés. Vimos este ejemplo. También estuvimos conversando sobre el nicho ecológico. Vimos que no es un espacio físico, sino que es el conjunto de todas las condiciones y recursos que necesitan los organismos para desarrollar su ciclo de vida y para que la población sea viable. Hablamos del solapamiento de nichos, pensando en qué ocurría si esos organismos utilizaban el mismo recurso y era escaso, y el caso particular para resolver este solapamiento, que era la utilización diferencial de recursos o la exclusión competitiva. Bien, respecto a poblaciones hay algunas cuestiones a tener en cuenta. Cuando nos refiramos a población local, es un subconjunto de una población que puede ser global y que comparte límites espaciales y temporales. Entonces, por ejemplo, pingüinos hay en cualquiera, digamos, están distribuidos en el mundo en cualquiera de las dos regiones polares. Entonces, podemos hablar de una población de pingüinos, de la población global de pingüinos, que es la especie, pero podemos hablar de la población local, que son, no sé, los pingüinos de la Antártida y particularmente de la región argentina del continente antártico. Respecto de las características de las poblaciones, estuvimos viendo que poseen propiedades emergentes que son las propiedades que caracterizan a las poblaciones, que no tienen que ver con las características de los individuos, pero que sí estas propiedades emergentes las contienen. Vimos que como propiedad emergente podíamos medir parámetros demográficos, tasas de natalidad, mortalidad, migración, y también ciertos parámetros estáticos que tenían que ver con
la distribución de estos organismos en el espacio físico. Para los ecólogos o para nosotros nos va a importar mucho la ocurrencia, la abundancia y el comportamiento de las poblaciones, ¿sí? Y las interacciones que ocurran con otras poblaciones o las interacciones que ocurran entre los organismos dentro de una misma población. Acá tenemos el ejemplo de dos poblaciones, el estornino pinto y las cotorras, que particularmente en la provincia de Buenos Aires son dos poblaciones complejas, ya que están causando inconvenientes en los cultivos. Ambas poblaciones, tanto cotorras como estorninos, se consumen los frutos, entonces están dando mucha pérdida en las producciones agrícolas. Bien, habíamos hablado de las propiedades emergentes de todos los niveles de organización. Particularmente nos vamos a centrar ahora en población. Hay las propiedades emergentes que pueden atribuírsele tal vez sean estáticas, como densidad, estructura, distribución, y otras que sean dinámicas. Estas son estáticas, y otras que son dinámicas porque hablan de los procesos que atraviesan esas poblaciones. Entonces, en cuanto a las estáticas, vamos a tener, las estáticas son como una foto que sacamos y que caracteriza en un momento determinado las poblaciones, y las dinámicas están vinculadas con el funcionamiento de esa población. ¿Qué ocurre con la natalidad, con la mortalidad, con la migración? Hay movimientos inmigratorios o de emigratorios. La densidad de una población se mide contando el número de individuos que están vinculados, el número de individuos que están distribuidos por una unidad de superficie. Entonces, puede ser por kilómetros cuadrados, pero si nosotros vamos a un parque y queremos calcular la densidad de una especie vegetal en particular, y no voy a medirlo por kilómetros cuadrados porque no tengo ese alcance, entonces lo puedo medir, por ejemplo, por centímetro cuadrado, en el caso de que sean organismos muy pequeños, por metro cuadrado, en el caso que trabaje con arbustos. Por kilómetros cuadrados puedo ampliar si es a una superficie más extensa y me interesa, por ejemplo, como es este caso, la densidad a lo largo de toda la República Argentina. Volvemos a las agrupaciones. ¿Y esto por qué insisto? Si vamos a un parque y queremos hacer un censo, las distintas distribuciones nos van a dar una idea de cómo tomar, cómo analizar esta superficie. Entonces, generalmente nosotros llegamos a un parque y queremos contar el número de especies determinadas que existen. Lo que generalmente hacemos es una cuadrícula, y dentro de cada cuadrícula, para contar, hay distintas metodologías. Uno puede elegir centrarse solamente contando qué hay en los extremos de la cuadrícula y en el centro,
uno puede elegir caminar en una diagonal o uno puede elegir caminar en forma aleatoria. ¿En qué me va a...? ¿Por qué necesito de alguna manera tener conocimiento de la distribución? Porque entonces voy a elegir qué estrategia me conviene usar para contar. Entonces, por ejemplo, en este caso que fue distribución al azar, podría usar cualquiera de las tres estrategias, siempre dividiendo primero en una cuadrícula. En el caso de la distribución uniforme, podría pensar en que lo más apropiado sea contar los extremos y el centro, incluyo a ese. En cambio, en una distribución segregada o agrupada, en lo que tengo que poner foco es en cómo voy a armar la cuadrícula. De esta manera, yo no voy a elegir ninguna de estas tres metodologías, sino lo que voy a hacer es, primero, contar cuántos parches o cuántos agrupamientos tengo por cuadrícula y contar cada uno de los organismos que están dentro de esos parches dentro de la cuadrícula. En algunos casos ni siquiera es posible hacer esta cuadrícula si están agrupados. Entonces se eligen dos agrupamientos al azar y se hace un promedio entre ellos dos. Esto lo van a seguir viendo a lo largo de la carrera, cómo muestrear, pero la idea es que ya vayan teniendo un criterio formado de que estas distribuciones me van a influenciar a la hora de elegir cómo organizar un muestreo o un análisis. La proporción de sexos es otra característica estática de las poblaciones y, como se les ocurrirá, es muy útil para aspectos económicos que están vinculados, en el caso de actividades puramente económicas, a la producción, pero también esto a futuro va a estar vinculado con la posibilidad de una población de sostenerse en el tiempo. En la primera clase conversamos respecto de la estructura de las poblaciones y habíamos mencionado las características de este tipo de columnas de distribución de sexo y edad, y habíamos conversado de que las poblaciones jóvenes son aquellas con una estructura bien piramidal. Entonces esto significa que las poblaciones más jóvenes tienen mayor abundancia o mayor proporción de individuos y pocos individuos de avanzada edad. Esta entonces se la denomina una población joven, sobre todo de organismos que estamos interesados en que conservarlos, en organizar actividades de conservación. Nosotros queremos poblaciones jóvenes y no, por otro lado, poblaciones envejecidas, como es este caso, donde no es para que los de 50 se sientan viejos, pero la realidad es que tenemos pocos organismos jóvenes y una franja más que interesante de organismos de avanzada edad. Cuando decimos avanzada edad, y también en ecología, a lo que nos vamos a referir es a organismos que estén o no estén en su etapa fértil. Una población joven es una población fértil, es una población con posibilidades de sostenerse en el tiempo, mientras que una población envejecida no lo es. Acá vemos una idea de qué formas van a ir presentando estas pirámides poblacionales según la población sea joven, madura
o directamente anciana. Aquí tenemos una distribución de lo que ocurría en Argentina en el último censo nacional en el 2010. La mayoría de nuestra población todavía era relativamente joven, salvo, fíjense, esto es la capital federal, ya está presentando síntomas de una población madura. Bien. Las propiedades dinámicas o las características dinámicas necesitan y llevan y vinculan directamente cálculos. Vamos a ir despacio con esto y ustedes después iremos viendo las dudas. Para mí no es tan importante que sepan ahora hacer estas cuentas, sí que entiendan el concepto. Las tasas, cualquier tasa, lo que va a explicar es un cambio o un recambio. Entonces, por ejemplo, la tasa de crecimiento es la cantidad o el cambio en el número de individuos de la población que se deben a los individuos nuevos, los que nacieron. Cuando ustedes vean estos triangulitos, este triangulito en matemáticas se lee como delta y es una diferencia, ¿sí? El delta o la diferencia es esto que vemos acá, este término. Es la cantidad de individuos en un determinado tiempo menos la cantidad inicial de individuos de esa población. Si analizo mi población luego de un año, o sea, en una diferencia de un año, y supongamos que mi tiempo 2 es un año y tiempo 1 es, lo voy a tomar como 0 porque es el momento en el que yo me propongo empezar a medir esto, y partí con una cantidad inicial de 10 individuos y cuando volví al año estoy contando 30 individuos, entonces, ¿cómo voy a calcular mi tasa de crecimiento? Voy a hacer 30 menos 10, que es 20, y lo voy a dividir por la diferencia de tiempo, o sea, 10. 20 dividido 10 es 2. Entonces esto quiere decir que mi tasa de crecimiento fue de 2. ¿2 qué? 2 individuos al año. Entonces mi tasa de crecimiento me está indicando que en un año se duplica mi población. El tamaño, ahí vimos tasa de natalidad. El tamaño de la población va a considerar en un tiempo determinado, en el que yo decido sacar esta foto, cómo varió esa población y va a contar todo lo que la población recibe o en lo que ingresa en esa población, que son los organismos nuevos y los que inmigran, y le va a descontar los organismos que se pierden o que mueren más los que se van, o sea, todo es lo que pierde, la ganancia menos la pérdida en un diferencial de tiempo, y eso va a ser el tamaño de la población. Si no hay migración, es decir, que hablamos de una población cerrada o aislada, entonces ese cambio en la población va a estar diferenciado directamente por los nacimientos, acá está la B de birth, nacimientos en inglés, menos la cantidad de muertes en ese diferencial de tiempo.
hasta ahora vimos, uno puede pensar en caracterizar el tamaño de la población, como veíamos recién. Es más útil también calcular o conocer las tasas, o sea, saber cuántos organismos, cuántos nacimientos por familia o por unidad de superficie ocurren en un determinado tiempo. Entonces, la tasa de natalidad tiene que ver con, a ver si lo puse acá. Las tasas de natalidades van a tener que ver con la cantidad de nacimientos por la cantidad de individuos del que está compuesta esa población. La tasa de mortalidad va a estar dada por la cantidad de muertes dividida la cantidad total de individuos de esa población. ¿Y en cuánto se expresan? En una unidad de tiempo. Entonces, todo esto generalmente lo puedo calcular al término de un año. O en algunos casos van a ver cuando las poblaciones son muy grandes, directamente se hace este recuento cada 1000 individuos. Es para simplificar. Si mis poblaciones son chicas y sé exactamente cuántos individuos tiene y los cuento y conté la cantidad de muertes al año, entonces lo calculo de esta manera. En algunos casos, como son los casos de los censos nacionales, ¿no? Los censos en grandes extensiones geográficas, este valor es estadístico. Se sabe cuántos individuos promedio hay por unidad de superficie o por manzana, entonces se sabe que después de 10 manzanas hay 1000 individuos, entonces se hace ese cálculo estadístico. Lo van a ver expresado de las dos maneras y eso depende del tamaño de la población. Entonces decíamos que en una población cerrada, ¿sí?, la diferencia de organismos en el tiempo va a estar dada por la tasa de nacimientos menos la tasa de muertes y va a ser proporcional a la cantidad de individuos totales que hay en esa población. Y fíjense que siempre las tasas se analizan en una cantidad de tiempo. A ver si se animan a pensar este ejemplo. Yo no lo voy a explicar ahora, lo que quiero es que lo lean con las fórmulas que estuvimos viendo en las filminas anteriores, intenten resolverlo, después hagan una autoevaluación, la resolución sigue en las filminas posteriores, traten de resolverlo ustedes y después chequeen los resultados. Y cualquier consulta la vemos en un Teams. Seguimos metiéndonos un poco con las matemáticas. No hace falta que lo sepan de ninguna manera. Lo que sí quiero que tengan en claro es que estas cuentitas de saber el recambio de individuos de una población a lo largo de un tiempo, lo que permite es modelar el crecimiento. O sea, esas cuentas, pensando en que este recambio lo puedo decir que es la tasa real de crecimiento per cápita, y lo que varía eso, lo que varía la cantidad de individuos en el tiempo, esto
que están viendo acá es una fórmula matemática, y como toda fórmula matemática de una función matemática, uno lo que puede hacer es asignar valores a las variables dependientes e independientes y tener una idea, tener un gráfico, tener una idea gráfica de cómo varía esa población. ¿A qué nos lleva todo esto? A que, a grandes rasgos, modelando los crecimientos de las poblaciones, podemos ver al menos dos tipos de crecimiento. Hay poblaciones que presentan un tipo de crecimiento exponencial. El crecimiento exponencial implica que en un tiempo muy corto, por ejemplo este rango de tiempo, la población aumenta considerablemente. En estos casos, ¿sí? No hay recursos limitantes, los recursos no son un limitante. El valor de RA, ese valor de velocidad de crecimiento per cápita, esta tasa real de crecimiento per cápita, se va a llamar velocidad de crecimiento. La pueden llegar a ver como RM o la pueden llegar a ver como esta letrita, ¿sí? Griega mu. Esto habla de cómo crece la población en el tiempo. Ahora ustedes dirán, pero ¿estamos hablando de una población o estamos hablando de individuos? Estamos hablando de individuos que se duplican, por eso dice per cápita, pero que hacen al total. En el caso de las bacterias, de una bacteria, cuando se duplica, el crecimiento de una bacteria es de esta manera. La bacteria se duplica, después cada hija se vuelve a duplicar, después cada una de ellas se vuelve a duplicar. Entonces, este tipo de crecimiento se dice que es exponencial, porque de 1 salen 2 y de 2 obtuve 4. ¿Sí? Fíjense que 2 elevado a la 2 es 4. 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Entonces cada vez va a ir aumentando en forma exponencial. Y es eso lo que vemos en este gráfico. ¿Quiénes crecen de esta manera? Las bacterias crecen de esta manera. Si no hay recursos limitantes, por ejemplo, los mosquitos también presentan este tipo de crecimiento. O sea, son organismos pequeños en tamaño con un ciclo de vida que es relativamente corto. Un mosquito no vive 80 años como un ser humano. La bacteria menos que menos. Las moscas. ¿Sí? Bien. Cuando existe esa abundancia de recursos y estos organismos crecen en forma exponencial, se lo denomina explosión demográfica. Ahora, la pregunta es, ¿hay abundancia de recursos y la población aumentó de una manera abrupta? ¿Qué va a ocurrir con los recursos? ¿Qué va a pasar si yo acá, además del número de individuos, en rojo quisiera graficar los recursos? Si mis recursos estaban en una cantidad determinada, a medida que los organismos crezcan, los recursos de la misma manera se van a ir agotando hasta que se acaben.
Y cuando los recursos se acaban, ¿qué va a pasar con mi población? Entonces va a decaer. Los individuos no van a poder reproducirse, no se va a poder efectuar el ciclo de vida, entonces esa población va a desaparecer. Pero ustedes dirán, entonces si los mosquitos desaparecen porque ya no están los recursos ni las condiciones, o las moscas o las bacterias, ¿por qué sigue habiendo mosquitos, moscas y bacterias cuando vuelven a estar los recursos? Porque en esta etapa ellos, estos organismos, no solo, fíjense, crecen en número esa población, pero también se reproduce. Entonces, en esta etapa también ocurre la reproducción, se ponen huevos o se generan larvas que quedan en estado de latencia esperando la abundancia de recursos en algún momento posterior. Bien, acá tenemos algunos ejemplos de crecimiento exponencial. Tenemos el ejemplo de las bacterias. Según la especie crecen a distintas velocidades intrínsecas, pero todas van a ser exponenciales. Nosotros, en los últimos años, también estamos presentando un crecimiento exponencial. Esto ténganlo en mente porque vamos a ver que nosotros no tenemos, los seres humanos, como los mamíferos, no tenemos esta velocidad, este tipo de crecimiento ni una velocidad intrínseca tan alta, pero debido a nuestros avances y a nuestras adaptaciones al medio estamos teniendo este tipo de crecimiento. Bien, ¿qué ocurre? Acá tienen un ejemplo de qué es lo que fue ocurriendo con nuestra población y cuáles son los periodos históricos que fueron favoreciéndonos a crecer, ¿no? Y a tener esta transición demográfica. Fíjense que hay otros organismos con ciclos de vida corto que también tienen un tipo de crecimiento exponencial. Y en algunas especies existe este modelo de ciclo de crecimiento exponencial. ¿Qué es lo que determina este límite? ¿Qué es lo que determina este límite, esta tasa máxima de crecimiento? La agotación o el agotamiento de recursos. Así como acá pongo agotamiento de recursos, también puede ser agotamiento de presas. Supongan que esto que vemos acá es la población de zorros y yo ahora dibujo la población de conejos. Cuando la población de conejos aumenta, entonces la población de zorros también va a ir aumentando, porque tienen alimento, tienen recursos. Ahora, exceso de zorros lo que va a provocar es una caída del recurso o del alimento, y con ella va a decaer la población de zorros. Hasta que es tan baja la población de zorros que los conejos se pueden volver a reproducir. Pero eso también va a ir aumentando la población de zorros y así sucesivamente. Este modelo lo van a ver en los libros como el modelado de Lotka-Volterra y explica en la naturaleza cómo las presas o cómo los recursos limitan el crecimiento poblacional. Bien, ahora bien, otro tipo de crecimiento se lo denomina logístico o logarítmico, ¿sí? Recién vimos el exponencial y el otro posible es el logarítmico. Habla de el logarítmico es un crecimiento más medido y habla de una convivencia entre
presa y depredador, si queremos verlo así, de manera de que las poblaciones no tienen estos disturbios o estos cambios tan drásticos en el tiempo. Quiero quedarme acá. Fíjense que el crecimiento, o sea, la población, según este modelo, crece a medida que hay una disponibilidad de recursos hasta que alcanza como un estatus de equilibrio. Ese estatus de equilibrio que se alcanza se lo denomina capacidad de carga y no es una característica de la población la capacidad de carga, sino que es una característica del ecosistema. La capacidad de carga es el número de organismos que el ecosistema puede soportar cumpliendo su ciclo de vida, ¿no? Que puede alojar. ¿Esto qué implica? Que hay recursos suficientes para que la reproducción ocurra. Entonces, analizando la población, cómo varía en el tiempo y cómo varían los recursos en el tiempo de estas especies con crecimiento logístico o logarítmico, ninguno se agota, ¿ven? Los recursos no llegan a cero y la población tampoco tiene una caída relevante. Y esa línea media que sostiene recursos y que sostiene poblaciones se denomina capacidad de carga del ecosistema. Lo que garantiza es que el ecosistema no tiene una alteración demasiado intensa, entonces puede reponer los recursos para seguir sosteniendo esa población. Como ya se imaginarán, los seres humanos estaríamos en este modelo de crecimiento, pero en los últimos años está siendo tanto nuestro desarrollo tecnológico y poblacional que estamos escapándonos de este sistema de crecimiento. Bien, vamos a ver estos dos tipos de estrategias. Entonces, vinculado a esos modelos de crecimiento que vimos recién, podemos distinguir estrategias R, que son estrategias que están basadas en la velocidad de crecimiento de su población, y estrategias K, que están basadas en la K o en la constante de ahí está, ¿sí? En la constante del ecosistema, o sea, en la capacidad de carga. ¿Qué características generales tienen estos organismos? Los R son de pequeño tamaño y con un tiempo de vida corto, mientras que los K son organismos longevos, de gran tamaño, necesitan, según veíamos en la pirámide ecológica, son organismos que necesitan muchos recursos para vivir. Son organismos que tienen un desarrollo lento en el sentido de que la madurez llega después de varios años y la edad fértil también, mientras que los organismos R son fértiles a muy corto plazo. Ya se imaginarán ejemplos de unos y otros, eso me gustaría que lo discutiéramos en nuestro encuentro virtual. Ahora, ninguna de estas dos clasificaciones son determinantes. Es decir, y ya lo vimos con nuestro ejemplo, en determinados momentos hay organismos que pueden comportarse como K o como R, según haya recursos, según las condiciones. Entonces, por ejemplo, en un mismo bosque hay árboles que son K estrategas, conviven, hay organismos que son R estrategas, y generalmente acá habla insectos y habla de una convivencia en el ecosistema bosque. Pero por ejemplo,
En un mismo bosque hay organismos que que son los colonizadores. Entonces los colonizadores son R estrategas. Son los primeros que desembarcan en ese ecosistema y tienen gran cantidad de recursos, pero lo importante es que necesitan y se reproducen rápidamente. En el continuum de la sucesión ecológica, estos organismos colonizan y empiezan a favorecer las condiciones para que otros que son K y que generalmente son los organismos más grandes y más longevos puedan sobrevivir y puedan desarrollarse. Cuando veamos sucesión ecológica vamos a ver que los líquenes y muchas gramíneas, muchos pastos son de este tipo de estrategia de crecimiento, ¿sí? Y luego otros árboles posteriores tienen la estrategia K y sin embargo son vegetales ambos. Bien, hasta aquí entonces hicimos una gran exposición de la unidad 3. Los espero con sus inquietudes en nuestros encuentros virtuales.